noches. Hoy en Escena del Crimen vamos a tocar un caso bastante mediático que hasta hace muy pocas semanas teníamos referencia a nivel policial del trabajo que se hizo investigativo para determinar. Viuda Negra, mediáticamente se la llamó. Nosotros le agregamos un par de, digamos, adjetivos y también descripciones de lo que es ese caso para entender un poco esta trama que tiene condimentos hasta fílmicos. Se podía hasta tranquilamente escribir un libro de lo que había ocurrido con Gladys Garay y sus dos maridos. Y vamos a ir desmenuzando dentro de este episodio, el quinto, por cierto, todo lo que ocurrió en torno a esta mujer y qué fue lo que le llevó. La codicia, esa sed de dinero para poder, digamos, montar una historia que no le salió para nada bien y muchas veces suena lo trillado de no hay crimen perfecto o hay cabos que quedan sueltos que llevó y aprovechó la policía para determinar quién era la asesina y quiénes participaron dentro de esta historia para poder terminarse como responsables y que hoy están encerrados esperando que esto sea elevado a juicio oral y enfrentar una eventual condena dentro de sus casos. Vamos a presentar a quienes son los sospechosos, las víctimas de esta historia con mucha trama. El caso Viuda Negra, Gladys Garay, la enfermera que habría asesinado a sus dos maridos. Sospechoso número 1, Gladys Andrea Garay, edad 44 años, lugar de nacimiento Asunción, profesión enfermera, pareja Gerardo Ramón Ferreira y Juan Antonio López, ambos fallecidos, hijos Mauricio Ferreira y LAFG, alias la Viuda Negra, acusada del crimen de su marido Juan Antonio López Cantero. Perfil de la víctima número 2, Juan Antonio López Cantero, edad 60 años, lugar de nacimiento Nueva Italia, profesión mecánico, pareja Gladys Garay, la Viuda Negra, seguro 300 millones de guaraníes, asesinado el 26 de febrero del 2017 en su casa. Sospechoso número 2, Carlos Ramón Ferreira Cristaldo, edad 45 años, lugar de nacimiento Lambaré, profesión mecánico, pareja Enriqueta Carballo, acusado del crimen de Juan Antonio López Cantero. Sospechoso número 3, Joel Esteban Servián Leite, edad 38 años, lugar de nacimiento Lambaré, antecedentes, robo en 1997, lesión corporal en 1997, lesión corporal en 1999, acusado del crimen de Juan Antonio López Cantero. Ahora comencemos a desmenuzar de a poco cada uno de estos casos. Tomemos a Gladys, que es la principal de estas sospechosas, como la que había, digamos, puesto las fichas en el tablero de toda esta historia. Corría el mes de febrero, más o menos, cuando ellos, después de 2 años de estar, digamos, de novios, de festejar un amor que al parecer era solo una cortina de humo para las pretensiones que tenía Gladys, finalmente Juan Antonio López, decide casarse con Gladys Garay y consuman ese supuesto amor en este matrimonio. Él ya venía de una separación, ella también de una anterior relación, que después vamos a tocar justamente lo misterioso de esa anterior relación de Gladys, y finalmente se casan. Lo llamativo de esta situación es que 3 días después de ese matrimonio, ella le obliga a él a firmar una póliza de seguros de vida por 300 millones de guaraníes y ponen en una cláusula, ella lo obliga a él, de profesión mecánico, a ponerle una cláusula de la póliza de vida que de ser una muerte violenta y dentro de la casa esto se duplicaría. Por esa póliza ellos venían pagando 900.000 guaraníes. Esto llamó muchísimo la atención de la familia de López, porque un hombre de profesión mecánico pagando una póliza de 300 millones de guaraníes y esta se duplicaría en caso de una muerte dentro de la casa, una muerte violenta, pareciera de que de a poco esa trama se iba armando dentro de la cabeza de Gladys y comenzaba a salpicar, sin que ella al menos creyera, pero la familia de López, de su segundo marido, parece que tenía esa percepción de lo que iba a pasar.
pero no dijeron nada porque este matrimonio se consumó a escondidas, en secreto. La familia de López nunca se enteró que ellos se casaron. Al parecer estaban en contra de ese noviazgo, pero se casaron finalmente. Y ocurrió la muerte después, de manera violenta. Ella había, con un amante, ya quien había conocido dentro del noviazgo propio que tenía con López, que también es de profesión mecánico, habían al parecer maquinada la muerte de este hombre. Se sentaron a planificar el asesinato. Y hubo un primer episodio donde todo salió mal en esa casa en San Antonio, a unos 300 metros de la ruta Acceso Sur, ahí donde vivía Carlos y Gladys. Llegó un hombre con un puñal. Ella le dijo, salí a mirar afuera porque estoy escuchando ruidos que me preocupan. Entonces él salió de la casa y a sus espaldas se cerró la puerta de la vivienda. Y él ya ahí se quedó frente a frente con quien iba a ser al parecer su asesino. Este hombre estaba con un puñal en la mano, pero no se atrevió a matarlo y escapó. Se quedó él con miedo, Carlos, el mecánico. Entonces, este temor que tenía le contó a sus compañeros de trabajo, de sus familiares, y dijo, tengo intenciones de mudarme. Pero no iba a cesar la intención de Gladys, al parecer, de quedarse con esa plata de la póliza de seguros. Entonces, habla nuevamente con su amante, que también era mecánico, y deciden contratar a un verdadero asesino. Y ahí entra Joel en toda esta historia. Joel Esteban Servín, un hombre que estuvo preso, un convicto, y al parecer sí tenía esa sangre de asesino. Entonces ahí es que se consuma en San Antonio el asesinato de Carlos. Simulan un asalto, él ingresa a la casa, lo da con una picana eléctrica hasta dejarlo casi inconsciente, lo tiene sujeto contra el suelo, con una pierna, la cabeza contra el suelo, y ahí Gladys salta con un bisturí. Ella es enfermera y lo degolla. Esto lo mató en minutos. Y después se cobró la póliza de seguros. Y ahí salta el primer caso y se dispara un montón de datos, que es lo que vamos a conocer también esta noche. Y vamos a presentarles ahora una de las cuestiones que nosotros le llamamos en este sentido, en este segundo paso, lo que es las circunstancias de la muerte y lo que lleva de a poco a entender un punto principal, que es la familia y la percepción que tenía ella, esta familia, de que al parecer todo iba a ocurrir muy rápido y lo llamativa que fue la reacción. Nuestra producción fue hasta la familia y levantó estos datos muy importantes, los testimonios por sobre todo de la familia de Carlos. Esta es la entrevista. O sea que se separó de su primera pareja y estaba medio solito. Entonces yo le aconsejé que busque porque la otra ya tenía otra vez su compromiso en ese momento. Entonces yo le aconsejé porque le veía triste. Y agarré y le apoyé en ese asunto para que busque una persona otra vez. No es para que viva con él, con ella, pero por lo menos para tener una persona para pasar el tiempo, digamos. ¿Su casamiento fue, digamos, que algo que todo el mundo sabía o eso fue escondida también? Y ese es justamente lo que yo, por ejemplo, en mi caso, después de 3 meses me enteré que se casó. Después de 3 meses yo me enteré que se había casado. Y bueno, todo un misterio ese asunto. Todo un misterio ese asunto. No sabíamos nada de eso. Después de 3 meses yo me enteré que se había casado. ¿Cuánto tiempo él más o menos tuvo de relacionamiento con Gladys? Y ponerle máximo fue ni 2 años, no eso. 1 año, 6 meses por ahí. Cuestión de 22 días antes por ahí. Él me había comentado que se le había entrado en la casa. Se le había entrado y la señora le dijo que escuchó pisada encima de la casa. Agarró él y tomó sus precauciones, no salió de golpe y cuando salió vio que alguien le estaba esperando con un cuchillo ahí arriba del techo. Ese me comentó, me dijo él. Y como le vio primero que no es que salió de golpe, agarró y se tiró del techo hacia la calle. Ustedes verán cómo en la casa tiene el cielo raso
y se tiró del techo. Y como mi hermano es un medio atleta, no le pasó nada. Salió hacia la calle y cada uno se retiró porque ya fracasó en su intento. O sea, 22 días antes de que se cometa finalmente el crimen, ¿usted cree que hubo ya un intento de asesinarlo a él? Exactamente, hubo intento y es la misma persona seguramente lo que intentó aquella vez. Nos engañó a todos. La familia siempre le recibía con los brazos abiertos. Allá en la casa de Nueva Italia, por ejemplo, lo que más frecuentaba en la casa de mi hermana, y ahí se le recibía con los brazos abiertos. Ella decía que siempre cuando le molestaba algo le mataba nomás. Cuando le molestaba algo le mataba nomás. Le hacía callar, porque como era, creo que era enfermera y eso, cuando su paciente le creaba problemas, entonces la silenciaba nomás ya. Ella dijo allá en Nueva Italia. Pero nosotros no creíamos, nosotros no estábamos en ese ambiente, entonces no sabíamos si era cierto. Ahora nos dimos cuenta que fue todo cierto. ¿Y ustedes creen que ella fue la persona que finalmente le dio ese corte en el cuello a su... Ninguna duda. Ella fue. Ninguna duda. Ella fue. Claro que para Justo no hay dudas de que Gladys es la asesina, porque qué coincidencia, ¿no? Que ella siendo enfermera, el corte que lleva en el cuello, Juan Antonio López, es casi perfecto, hecho con una herramienta de cirugía, un bisturí. Eso llamó poderosamente la atención de la policía, del Ministerio Público, y por eso se establece en una de las primeras sospechas. Claro que después hay un montón de factores que vamos a ir demostrándole a medida que vaya transcurriendo el capítulo de hoy, porque hay cruces de llamadas y otros elementos, las contradicciones en que ella cae, para que sirva de gancho al Ministerio Público para investigarla. Ella la sujetaron demasiado bien a la investigación. Y una de las cuestiones que la sujetan a ella dentro de esta historia es la plata. Y ahí es donde entra el factor codicia de todo esto. Si no hubiese una visión desmedida y tal vez un perfil hasta asesina serial, este cóctel no hubiese tenido esta trama. Esta es la póliza de vida de Juan Antonio López, la que se constituye en 300 millones de guaraníes y se firma pocos días después del matrimonio, concebida a escondidas entre Gladys y Juan Antonio López. Y esta póliza de 300 millones de guaraníes tiene, ahí están viendo la suma, 300 millones de guaraníes, tiene la cláusula de que si la muerte ocurre dentro de la casa y de manera violenta, él tenía que morir de manera violenta para que ella pueda cobrar el doble de lo que se establecía en la póliza de vida. Por eso es que se constituía de manera muy imperiosa de que sea dentro de un asalto, porque esta era la coartada, y que él muera con la picana eléctrica, que es un elemento de tortura y primer sinónimo de muerte violenta, y el corte en el cuello, que también se constituía en una manera muy vinculante a una muerte violenta. Lo que ella no entendía es que eso la sujetaba demasiado bien a la escena del crimen y como sospechosa del asesinato. 600 millones de guaraníes era lo que ella tenía que cobrar si es que todo le salía como estaba planificado. Y al parecer esto iba tomando ese cuerpo a medida que iba avanzando la investigación. Dentro de esta historia también hay un seguimiento que se hace por parte de la policía, del Ministerio Público, para tenerla a ella como primera sospechosa, y se iba de a poco también descubriendo y cayendo el telón de toda la vida que había detrás de Gladys, y que es esa relación clandestina con el otro mecánico, Carlos Ferreira, y con quien había planificado este asesinato. Lo que nosotros nos preguntamos es, ¿había o no un plan de matarlo a él? ¿Cómo se constituyó este plan? Después que ellos hayan caído detenidos, es que directamente, como no querían quedar con la culpa, comenzaron a delatarla a ella y decir que fue la que planificó todo el asesinato.
Pero todo esto tiene una investigación propia que tiene que desarrollar la policía y el Ministerio Público para que después presente en un juicio oral y público puedan demostrar técnicamente que ella está sujeta a una investigación no solo por testimonios. Lo que nos preguntamos es, ¿había o no un plan de asesinato? Gladys tenía esta intención de hacerlo y vamos a ver justamente por qué. Vamos a presentarles en este siguiente material lo que se constituye en un elemento fundamental para la investigación y que son los participantes, los sospechosos juntos dentro de una misma escena del crimen. Fíjense. Cerca de la 1 de la mañana del domingo 26 de febrero del 2017, Carlos Ferreira, el amante de la viuda negra, se encuentra en una estación de servicios de Lambaré con Joel Servián, quien día antes había salido de la cárcel. Según la investigación, fueron juntos a San Antonio para asesinar a Juan Antonio López, pero ambos aseguran que fue Gladys Garay quien terminó el trabajo. Los policías encontraron una imagen que incriminó al amante. Una cámara de vigilancia captó a uno de los cómplices saliendo de la cuadra donde estaba la casa de la víctima. La policía sostiene que tras el crimen en San Antonio, Carlos y Joel volvieron a la misma estación de servicios a tomar cerveza. Los investigadores no descartaban la participación de Gladys Garay en el crimen de su marido. Es por eso que montaron vigilancia. Las sospechas contra Gladys aumentaron cuando 2 días después, de forma repentina, quiso abandonar la casa. Este tipo vivía solo acá, señor. Este señor tuvo una pareja anterior que se murió también de corazón, supuestamente. Cobra es seguro 50 millones. Los piden y prende con algo tipo, Ako segura ka omenda ndi kanyi amende hoy habe con yuca. 300 millones la póliza. Horas después, la fiscalía ordenó su aprehensión. Demasiados elementos sujetaban a Gladys con la investigación y esta vigilancia que hacía la policía la tenían a ella en el ojo porque sabían de que ella en cualquier momento se iba a escapar de la casa. Ella ya daba por seguro de que todo salió bien de acuerdo al plan que tenía, que era matar a su marido dentro de una supuesta escena de asalto que no condecía para nada. Es decir, nada de eso tenía signos de haber sido un asalto. Todo en realidad le delataba y ella inconscientemente seguía en su plan de avanzar con esto de cobrar los 600 millones de guaraníes y repartirse con su pareja. ¿Y quién dice que él no iba a ser la siguiente víctima? Porque así empezó todo, con el primero, el segundo. Y después van a entender un poco más a medida que vaya avanzando el capítulo. Porque Gerardo Ferreira es otra víctima de esto y hay altas sospechas de que la muerte natural en realidad es otra cosa. Pero, ¿qué es lo que a ella le sujeta dentro de las heridas? Las heridas, muchos forenses dicen que las heridas hablan de por sí. Dentro de la ciencia forense se puede saber si un asesino es zurdo o diestro de acuerdo a la salpicadura que tiene la sangre en la pared. Los rastros que dejan hablan por sí solos y esos son elementos muy determinantes a la hora de levantar evidencias. Y los forenses son muy puntillosos en esto. Fíjense en las heridas que tenía Juan Antonio López y que fueron determinantes para descubrir que una persona profesional en el uso de herramientas quirúrgicas solamente pudo haber ocasionado una herida como esta, evidentemente con una herramienta de este tipo, un bisturí. Van a ver, las heridas hablan por sí solas, fíjense. 2 heridas de picana eléctrica en la espalda, un corte de 8 centímetros en el cuello, lado derecho. El corte fue efectuado con un elemento cortante, tipo bisturí. Observación: forenses determinaron que la víctima ha sido inmovilizada por la espalda y estando en el piso, le cortaron el cuello. Gerardo Ferreira era la primera pareja de Gladys Garay.
Un hombre que supuestamente falleció de un ataque al corazón y cuya necropsia, según informes, después nos va a aclarar una de las investigadoras de este caso, no se pudo hacer porque la familia no permitió. Y que pudo haber establecido la causa de la muerte, si era natural o no. Hay informes que sí señalan de que él murió por un ataque al corazón, pero hay demasiadas contradicciones que sujetan que no fue así. Realmente tiene todos los condimentos de una película que puede ser llevada, una historia que puede ser llevada a una película. Esto es lo que pudo haber pasado con Gladys Garay y todas las personas que están dentro de esto. Habría cobrado 50 millones de guaraníes por su vida, pero más detalles les voy a contar a la siguiente pausa. Quédense con nosotros. Gerardo Ferreira fue el primer marido de Gladys Garay y su muerte fue un 2 de abril de 2015. Se habría determinado como causa de la muerte una cardiopatía que él sufría, es decir, una descompensación sufrida por una arritmia en el corazón, y esto lo mató. Esto es lo que dice un examen forense y habría un fiscal determinado que así se había constituido la muerte. Pero después hubo una serie de cuestionamientos de la familia de este hombre que murió hacia Gladys Garay una vez que el segundo caso tomó estado público, es decir, el de Juan Antonio López. Cuando se supo de que ella era sospechosa de crimen, la familia recordó que una serie de marcas que tenía en el cuerpo pudieron haberse determinado también en heridas de picana eléctrica, pero más adelante vamos a desarrollar qué es eso. Primeramente veamos el perfil de este hombre que también pudo haber sido asesinado según sospechas por Gladys Garay. Perfil de la víctima número 1, Gerardo Ramón Ferreira del Valle, edad 53 años, lugar de nacimiento Asunción, profesión técnico en refrigeración, pareja Gladys Garay, la viuda negra, hijos Mauricio Ferreira y LAFG, seguro 50 millones de guaraníes, cobrados, falleció en circunstancias poco claras. Poco clara en la investigación, pero la familia asegura que él pudo haber sido asesinado por Gladys. Por eso que les decía, por los rastros que habían visto una vez que le permitieron ver el cuerpo de Gerardo. Ellos creen, están casi seguros, de que él también fue reducido por una picana eléctrica y asesinado tal vez por envenenamiento u otro mecanismo de asesinato, pero eso no se pudo comprobar, al menos hasta ahora. Lo cierto es que ella terminó ya su relación con Gerardo. Es más, Gerardo tenía otra pareja, quien había sido avisada primeramente que él murió. Y ella había comenzado ya su relación con Juan Antonio López. Igual cobró la póliza de seguros de 50 millones de guaraníes, pese a toda esta situación. ¿Por qué? Y porque la separación era de cuerpo, no eran los papeles. Entonces tenía derecho a cobrar. Y yo creo que ahí le encontró el gusto. Pero esta es una opinión mía. La familia cree que él fue asesinado. Nosotros llegamos hasta la casa de él y nuestra producción también conversó con ellos. Teníamos sospecha de que él, que a él le mataron, esa era la sospecha, porque viste que cuando yo le pedí a la fiscal a verla a mi hermano, entonces ellos abrieron y él parecía, así cuando con uña te hacen, ¿verdad? Acá, y después tenían golpes acá. O sea que no pudo haber sido que se cayó en el baño y se haya golpeado, porque yo entré a inspeccionar el baño y el baño estaba liso, no había nada de donde él podía haberse cortado esta parte. Entonces, no, desde un momento yo sospeché, pero como no teníamos posibilidades de reabrir el caso, porque somos gente también humilde, entonces no se pudo. ¿Y él les decía cómo era su relación o él no hablaba casi de eso? Todo el tiempo era pelea, por eso luego se separaron. Se peleaban mucho, por eso fue la separación. Se peleaban mucho, por eso fue la separación. Que llevaron a la separación, claro. ¿Qué fue lo que vio la familia de Gerardo en el cuerpo que le llamó la atención y le haya llevado a la presunción, inclusive a la mediatización de su teoría
de que él también fue asesinado. Ellos describían esta situación como moretones en el cuerpo del hombre y que pudo haber sido quemaduras o rastros de picana eléctrica. Nuestra producción se encargó de investigar qué pudo haber sido esto y es una sospecha de escena del crimen, de en qué se puede constituir estas coloraciones en el cuerpo. A esto se le llama dentro de la ciencia forense livor mortis, que no es lo mismo que rigor mortis. El rigor mortis es la rigidez del cadáver. En este caso hablamos de manchas. El livor mortis o lividez post-mortem viene del genitivo de muerte, de la muerte. Es uno de los signos reconocibles de muerte y que se caracteriza por una coloración rojiza, amoratada de las partes declives del cuerpo debido a una acumulación de la sangre en esas zonas. Ahí están las gráficas que se pueden dar de dos maneras, una coloración blanquecina dentro de un entumecimiento del cadáver o se pueden dar como pequeños cúmulos o concentraciones que parecen manchas, varias de ellas, dentro del cuerpo y que parecieran heridas de quemadura. Recalco esto, es una presunción de escena del crimen dentro de la investigación. Esto se tiene que determinar con el paso del tiempo dentro de la investigación si es que también es impulsada de manera independiente a lo que la Fiscalía estudia en relación al caso de Juan Antonio López, el caso de la póliza de los 300 millones de guaraníes. Bueno, nosotros llegamos a invitar a la fiscal que está investigando este caso, la presentamos en Escena del Crimen esta noche. Doctora María José Pérez de Giampieri, abogada por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción, diplomado en Lógica y Argumentación Jurídica, posgrado en Didáctica Universitaria, docente universitaria, fiscal penal desde el 2006. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Un caso que tiene mucha trama, ¿no? Sí, efectivamente. Desde el inicio de la investigación nos hemos encontrado con la importancia que merece esta situación y este hecho. Desde el primer instante en que me constituí, desde el primer instante en que recibí el llamado de las autoridades policiales, donde a mí me advirtieron de que hubo un asalto con derivación fatal, ya al llegar al domicilio me puse en alerta para tratar de descifrar aquello que para mí se presentó absolutamente incongruente e incoherente con lo que la acusada en este momento, porque ya están acusados los tres. Perdón, doctor, que le interrumpa. ¿Qué fue lo que usted vio? Porque me parece muy importante. Usted acababa de llegar a la escena del crimen y ya notó que algo le llamaba la atención. ¿Qué es lo que notó que le hacía entender que eso no fue un asalto? Nosotros los fiscales penales tenemos que estar atentos en los hechos punibles, sobre todo contra la vida, cuando surge algún elemento que de alguna forma pudo haberse quedado como un PI, personas innominadas sobre homicidio doloso, pudo haberse quedado como un supuesto asalto. Sin embargo, lo primero que me llamó la atención cuando llegué al domicilio fue que ya por teléfono las autoridades policiales me advirtieron de un asalto. Y al llegar, noto que el cuerpo de López Cantero estaba boca abajo sobre un gran charco de sangre a la altura torácica para arriba y las dos marquitas en la espalda. Y noto la escena, el lugar donde se desarrolló el crimen. ¿Le pareció que ahí hubo pelea? No había ningún desorden. Estaba limpio. Todos los muebles de la casa estaban absolutamente en su lugar. No había rastros de peleas, no había rastro de lucha, no había rastro de violencia. Incluso el domicilio tenía una entrada con 2 macetas. Me fijé, ni siquiera las hojitas estaban rotas. Había un florero de plástico. El florero de plástico para mí fue lo que más me llamó la atención. ¿Por qué? Porque el florero de plástico, que es una botella cortada o algo similar de plástico, con los aleros, el vinagrero y el aceitero, es lo primero que se va a caer si hubiese habido una lucha. Claro, supongamos así, que... así Sí. como ella me manifestó. Porque yo cuando llegué le pregunto, yo empiezo ya a desconfiar y le empiezo a preguntar, le digo, ¿cómo fue? Y ella empezó ya a caer en contradicciones, nuestra acusada, la señora Gladys Garay, viuda de Ferreira, porque primero me manifestó y consta en acta
que escuchó ruidos, que escuchó peleas, que escuchó voces. ¿Y qué tipo de voces? Voces jóvenes que decían que a su marido le agarren, o que le peguen, o que le iban a matar. Y después me dijo que escuchó peleas. Y el lugar específico donde ella señalaba estaba intacto. Entonces ahí empecé a sospechar que había algo raro e incoherente con la denuncia de ella. También me manifestó que había llamado al 911, porque es lo primero que uno le pregunta, en este caso a las personas presentes en el momento del hecho, y ella sí manifestó que llamó al 911, consta en acta sus dichos, pero antes de cerrar nuestra investigación nos llegó el reporte de la Policía Nacional, donde el directivo de 911 me informa que no recibieron ni un solo llamado de auxilio la noche madrugada del crimen del número al cual ella se refirió. O sea, ahí cierro lo que sería una serie de pruebas ya bastante contundentes como para poder sostener el caso en juicio oral y público. ¿Esa notificación de la policía cuándo le llega? ¿Al día siguiente nada más o fue un poco después? ¿A qué notificación? El aviso que la policía le determina que ella no llamó de ese número. No, esto se libré oficio al sistema 911 y nos respondió días antes de la fecha de acusación. Unos casi 5 meses después más o menos, pero ya por la fecha de libramiento de oficio. De todas maneras, usted al llegar a la escena del crimen pensó de que ahí hubo una pelea al menos entre parejas. No. ¿O ya creía usted que realmente no acredité el tema del asalto y tampoco porque tiene que haber una relación entre lo que se denuncia y entre lo que se observa. Y en la escena de ese crimen estaba solamente el hombre boca abajo con las 2 marquitas en la espalda, que ya el forense me advirtió, y los de criminalística, doctora, esto sería atribuible a una picana eléctrica. Después me informan que ella era enfermera y que era enfermera en el penal La Esperanza, ¿verdad? Entonces ya íbamos hilando hasta que el forense me indica la forma de las heridas, porque las heridas hablan por sí solas. Hay ciencias que tratan sobre esto, que es la medicina legal, la ciencia forense y la criminalística nos indican qué tipo de arma pudo haber sido utilizado para causar ese tipo de herida. Entonces el médico forense, y también consta en el acta de análisis primario, de que se debía a un arma absolutamente compatible con un instrumento de tipo bisturí, por el corte muy profundo en el cuello que afectó músculos muy internos. Y yo he hablado con enfermeras que me explicaron, y también médicos, incluso nuestro médico forense, que me dicen que hay un bisturí, que es el número 24 específicamente, que es el que se utiliza para heridas muy profundas, por ejemplo, para cirugías abdominales, ¿verdad? Entonces, encontrando el cuerpo del fallecido en ese lugar y no visualizando yo herida alguna de defensa, porque si hubiera habido una lucha y habiéndose utilizado un arma blanca, lo normal es que por lo menos algún corte presente en las manos o en el antebrazo, el fallecido. ¿O restos de piel bajo la uña? Él estaba absolutamente limpio, aparentemente recién bañado, con un shortcito, torso desnudo. ¿Verdad? Entonces, fueron estas. Y después, luego, cuando ya transcurrían las horas y estaba yo conversando con la señora, se convocó a la gente de la Brigada de Investigación de Delitos del Departamento Central. Pedí que se hable con los vecinos, porque normalmente cuando hay un asalto, cuando hay este tipo de violencia, como es un vecindario muy pequeño, es imposible, hacia calor, que nadie haya escuchado algún grito de auxilio, porque es algo natural. Si hubo pelea. Nadie escuchó nada, los vecinos de enfrente, los colindantes, sí me manifestaron que un perro ladraba mucho. Y también ahí ya me informan que la señora recibía constantes visitas de un sujeto masculino que se hizo pasar como el tío biológico de los hijos de ella, porque tienen el mismo apellido que Gerardo Ferreira, que el primer marido de ella. Carlos Ferreira, el amante. Ya apareciendo con el circuito cerrado de la playa que, digamos, enfoca directamente a la casa, que ustedes pudieron acá visualizar.
y sumados a los otros circuitos cerrados, que son todos actos investigativos, son pruebas válidas, son pruebas lícitas, donde se los ve a los dos, ahí prácticamente ya teníamos a todos los coautores Ahora, del hecho. doctora, le faltaba el móvil del crimen. ¿Dónde entra la póliza y dónde es donde usted dice, este es el motivo por qué le mataron a él? Sí, bueno, ya pasaban las horas, estaba amaneciendo y ningún objeto de valor tampoco fue sustraído. Porque ella manifiesta que se encerró en la habitación de la hija y puso el ropero y me habló de que el marido fallecido buscaba el machete para defenderse. Sin embargo, el machete, que es otro elemento clave de mi investigación y de mi equipo, estaba perfectamente ubicado sobre un mueble, a unos 5 metros de distancia. O sea, el machete él no tocó. Nunca tocó. Entonces, estaban todos los objetos de valor ahí. No había desorden. No, porque normalmente cuando empiezan a robar y querer asaltar, empiezan a hurgar, claro, nada, todo estaba en su lugar. Y ya cuando transcurrían las horas, bueno, llamémosle como quiera, tuve una idea, ¿verdad?, de preguntarle si había algún seguro de vida, ¿verdad? Soy una persona creyente, me debo a mi fe y realmente ya hay ciertos momentos en que el investigador, cuando tiene una serie de obstáculos en su camino, bueno, yo soy una persona creyente, confié mi trabajo a Dios y pedí una iluminación porque realmente era muy triste el espectáculo. Hasta esas horas ya se aparecían sus hermanos, sus hijos, y tenía que definir cuál era la situación procesal de la señora. Respondió que sí había una póliza de seguro. Claro, entonces se me ocurrió el tema del seguro de vida. Y era algo que evidentemente ella no lo esperaba. Y ahí confirmó y dijo, de mi primer marido también yo cobré el seguro. Y gracias, ¿verdad? doctora. Entonces... Excelente. Le pongo el punto acá porque quiero dejar otros 2 más y hacer un suspensivo porque tenemos un elemento que es bastante contundente dentro de esta investigación y que también hace al todo, y es el cruce de llamadas y constituye un elemento muy importante para establecer las conexiones con los criminales. Fíjense en este documento que elaboró también el Ministerio Público y la policía de acuerdo a las comunicaciones que hubo entre varios de los componentes de esta investigación. Veamos, por ejemplo, a Carlos Ramón Ferreira con el número 0981-642-098 y 0981-475-699. Él se comunicó constantemente con Gladys Garay en la ciudad de Lambaré a las 12:17 con 26 segundos. Recibe esta llamada. Esto fue en el lugar del hecho, en la ciudad de San Antonio. Y hay también una comunicación entre Carlos Ramón Ferreira y Gladys, ¿verdad?, poco después. Otro segmento de este cruce de llamadas ponen con el mismo número de teléfono a Carlos Ramón Ferreira y a Gladys, mismo número de teléfono, a las 02 con 23 minutos 46 segundos de esa fecha del crimen en febrero en el lugar del hecho. Son varias comunicaciones que se hacen en un mismo día y que ya hacían despertar la sospecha gravemente a la policía de que había una conexión entre el mecánico, el amante y ella. Carlos Ramón Ferreira otra vez con Gladys se comunican a las 02 con 2809 en el lugar del hecho y otra vez no se marca una ubicación, pero sí una llamada perdida a las 3 de la mañana con 11 minutos y 18 segundos. Comunicación fluida, eso es lo que le estamos mostrando entre Gladys y Carlos Ramón Ferreira, los dos que habían planificado la muerte. Otra comunicación otra vez a las 3 con 37 y 45 segundos del mismo día. Esto usa la hija de Gladys y se ubica en una zona no marcada, no pudo determinarse por las celdas de la llamada telefónica, pero la llamada lo hace Carlos Ramón Ferreira. Se cree de que le había avisado de alguna manera lo que había pasado esa noche, esa madrugada. Hay más comunicaciones que otra vez ponen a Carlos Ramón Ferreira, el amante de Gladys, con la menor, con la hija, desde su mismo número de teléfono a un número que no se pudo determinar y que se cree que era utilizado por esta menor, por la hija. Gladys después se comunica con una vecina que se llama Rosana Raquel Moreno Espínola desde el lugar del hecho y se comunican a las 2:58. Otra de las comunicaciones que hace Gladys y que la sitúa en el lugar. Ella nunca salió de esa casa. Y con esto se confirma la presencia constante y activa de Gladys en la misma zona.
Carlos Ramón Ferreira otra vez se comunica a las 3:11 y 25 segundos con esta menor que es la hija de Gladys. Hay otra comunicación minutos después, a las 3:37, entre Carlos y la menor nuevamente. Siempre utilizando el mismo número de teléfono Carlos Ramón Ferreira. Y ya lo sitúan en la ciudad de Lambaré, de donde nuestro video lo ponían con Joel en una estación de servicios bebiendo cerveza. Entonces con eso le pone a los protagonistas de este asesinato dentro de la misma escena en la ciudad de Lambaré y coincide plenamente con los videos que le estábamos mostrando hace cuestión de minutos. Es decir, estas llamadas nos confirman que los videos son exactamente lo que le estábamos mostrando. Hubo una planificación entre Gladys Garay, su amante Carlos Ferreira y Joel, que es el convicto contratado por 5 millones de guaraníes para poder ejecutar el supuesto asalto que nunca salió bien. Hay un perfil que nos llama mucho la atención de esto y que queremos saber si es que se puede llegar a traducir y a entender como el de un asesino serial. Y hay ciertos rasgos físicos o tal vez en el comportamiento que nos va a iluminar nuestra también entrevistada e invitada de esta noche, la doctora Alma Segovia. Este es su perfil. Licenciada Alma Segovia, abogada, psicóloga forense de la Corte Suprema de Justicia desde el año 2003, docente universitaria de la Universidad Nacional de Asunción y de universidades privadas, disertante internacional, miembro de la Asociación Latinoamericana de Psicología Jurídica y Forense. Buenas noches, doctora. ¿Se puede entender que Gladys Garay es una asesina serial o no dentro de lo que usted pudo notar a lo largo de este proceso? Buenas noches, Oscar. Realmente esta es una pregunta bastante profunda para los estudiosos, ¿verdad? Sigue siendo hasta el momento investigada todavía esa clasificación. ¿Por qué? Porque dentro de los asesinos, el asesino serial es un subtipo de asesino múltiple. Podemos hablar acá de características biológicas, psicológicas, sociales también. Cada ciencia tiene su explicación, desde la biología, donde habla muchas veces de alguna falla de la corteza prefrontal, por ejemplo, desde la psicología que apunta más bien a lo psicopatológico, y desde la sociología cuando habla de que hubo alguna ruptura dentro del ambiente que hizo que esta persona se convierta en asesino, que haga una carrera criminal. Al hablar de asesino serial, hablamos de carrera criminal también. Las definiciones a veces nos apuntan a que tiene que haber dos o más asesinatos en serie para poderlo clasificar. ¿Por qué? Porque hay diversos tipologías de asesinos seriales. En este caso podríamos aventurarnos a hablar de un asesinato por conveniencia, por las características. Hablamos de dinero, hablamos de planificación, hablamos de un seguro. O sea, la persona premeditó todo esto, calculó exactamente y creo que fue perfeccionando, porque al principio habló de 50 millones, fue lo que cobró en el 2016 según lo que leí sobre el caso, y luego ya pidió 300 millones, no sé si estoy en lo cierto, pero así leí. Lo obligó al marido a pedir ese monto de 300 Le manipuló para lograr ese objetivo. ¿Cuál era? Beneficiarse económicamente. Ahora, el factor manipulación puede entrar en una conducta delictual que lo acerca a una persona fría, calculadora y que tiene ese perfil de asesino. La falta de empatía, la estructura de su personalidad es fría, buscan el beneficio propio. Son personas que están constantemente tratando de lograr su objetivo, sea como sea, buscan ese objetivo. Y por supuesto que para eso van buscando las víctimas propicias para lograr llegar a ese objetivo y por supuesto también que encaje dentro de lo que están buscando. En este caso ella, fueron 2 maridos a quienes manipuló, logró que ellos firmaran estas pólizas, estos seguros y luego los mató. Ahora, el hecho de que ella haya matado con un bisturí, aunque es profesional, también es una conducta que lleva a pensar de que es una persona que tiene un perfil de asesino muy definido.
Puede ser, porque hablamos de modus operandi, hablamos también de interacción con la víctima. Acá hubo una relación sentimental de base que fue lo que llevó a estas personas a ponerse en ese estado de vulnerabilidad, porque es un estado de vulnerabilidad el firmar una póliza. Uno no sabe, muchas veces despierta a veces cierta desconfianza. En cambio, estas personas confiaron en ella y le firmaron esa póliza. Ahí hablamos de manipulación y de un estilo también de matar, porque ¿qué hizo ella? Usó el bisturí, avalada por su capacitación como enfermera. Excelente, muchas gracias, doctora Alma Segovia, explicándonos lo que podría ser el perfil de Gladys Garay. Asesinato por conveniencia es lo que más encaja dentro de esto, con los agravantes de que era una profesional en el uso de herramientas quirúrgicas. A la vuelta de la pausa hacemos la conclusión, no se pierda aquí en Escena del Crimen. El minucioso trabajo de la Fiscalía y la Policía permitieron que en 5 meses se pueda cerrar y englobar esto en una acusación por homicidio doloso para Carlos Ferreira, el mecánico, para Gladys Garay, la viuda negra, la enfermera, y también para Joel Riveros, el hombre que fue contratado, Servil Riveros, para asesinar a Juan Antonio López, la segunda víctima, supuesta víctima de Gladys Garay. Y aquí hay un elemento también que casi lo perdemos. Mauricio es el hijo biológico de ella y su primer marido, Gerardo, y que no permitió la necropsia del cuerpo de su padre, y así no se pudo determinar si verdaderamente falleció de una muerte cardíaca. Qué llamativo, justo él detenido y acusado por femicidio. Perfil también bastante llamativo dentro de la escena del crimen. Pero por de pronto nos ocupamos hoy del caso de la viuda negra. Conclusión, lo que puede llevar la codicia y el hambre por la sed de dinero a matar a 2 personas según una investigación. Que disfruten de la noche. Adiós.